Buenas noches, es viernes 3 de mayo, son las 22 y algo de la noche y estamos analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Juan Andrés, una semana bien como han sido las últimas, ¿no? Yo diría que en estos últimos 2, 3 años han sido bastante, y si no más. Cada semana parece que el mundo noticioso a nivel internacional y a nivel nacional va tomando un perfil que es bastante, eh, por momentos novedoso y en otros momentos preocupante también. ¿Cómo estás, Juan Andrés? ¿Qué tal, Omar? Buenas noches, amigas y amigos que se conectan con este humilde pero concentrado espacio. Aquí estamos. Aquí estamos. Oye, Juan Andrés, fíjate que esta semana el presidente Macron ha vuelto a reiterar, ¿no es cierto?, la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, a propósito de una entrevista que dio para un medio norteamericano. Desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, esta tensión se incrementa, hay que ver qué tan cierto va a ser eso o no, pero sin embargo, calienta el ambiente, sin duda. Por otra parte, desde China se dice que el gobierno chino niega la posibilidad de negociar con Estados Unidos sobre las armas nucleares, principalmente porque Estados Unidos no ha sido muy amistoso en este último tiempo, con China particularmente, al definirla como enemigo, al tratar, ¿no es cierto?, de buscar formas de inquietarla. Desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, China también responde. Es más, hay una editorial del The Global Times donde China o el analista chino, ¿no es cierto? Alguno de estos analistas viene y dice que es Estados Unidos el que está salpicando el agua hirviendo en Asia-Pacífico. No menor, no menor. Fíjate que en The Times of Israel, uno de los líderes y dirigentes, ¿no es cierto?, del Estado israelita, elogia al candidato y expresidente Trump porque ha tenido, según él, el coraje de rechazar la solución de los dos estados. No es de menor importancia eso. En Estados Unidos y en Europa, ¿no es cierto?, siguen las movilizaciones estudiantiles pro-Palestina, particularmente en Francia, en París, ¿no es cierto?, se dispersa una protesta. Ahora, hace poquitas horas atrás, el presidente Petro rompe relaciones, ¿no es cierto?, con el Estado israelí. La señora ministra de Relaciones Exteriores argentina dice que los chinos son todos iguales, por cierto, en una declaración bastante particular. Y por otro lado, el conflicto en Ucrania sigue, ¿no es cierto?, profundizándose, donde las líneas de combate, principalmente las ucranianas, van cediendo. Incluso algunos auguran, ¿no es cierto?, que pudiera haber un quiebre más o menos poderoso y fuerte. Eso es lo que se maneja a nivel internacional, sin contar, ¿no es cierto? Bueno, el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, que se conmemoró en diversos lugares del mundo, particularmente en Cuba, en Chile y en otros lugares, ¿no? No olvidar que se cumplen 10 años también de el asesinato de trabajadores, trabajadoras en Odessa, entre otras cosas. Juan Andrés.
te dejo ahí abierto dentro de todas esas posibilidades y muchas otras más que tú también No, tendrás, mira, ¿no? Pero las nombro así como para que la gente diga, sí, mira, Omar, estamos en mira, esto. Este sí, es el estado del arte. sí, yo destacaría, pero mucho, las manifestaciones populares estudiantiles que se siguen incrementando en Estados Unidos y en Europa y en todo el mundo, pero hay que también destacar la brutal y criminal represión que el Estado norteamericano está llevando a cabo sobre los cuerpos de jóvenes, mujeres, hombres, diferentes géneros, eh, en distintas universidades de Estados Unidos, utilizan pistolas eléctricas, están torturando, eh, utilizan pistolas eléctricas, repito, golpean a mujeres, a personas de tercera edad, a académicas y académicos de prestigio, de revuelo, y bien ganado ese prestigio. No estamos hablando de espectacularizaciones menores, estamos hablando de cosas bien ganadas. Por lo menos yo conozco de su producción académica varias y varios que han sido golpeados, que se les azota la cabeza en el suelo. Hay videos, yo no estoy inventando, son videos. Sí, Probablemente ninguna de estas cosas usted lo va a ver en los medios hegemónicos, ni en las redes controladas por las transnacionales que censuran, ¿no? Pero en Estados Unidos se está produciendo frente a la multitudinaria expresión popular, porque lo hemos dicho otras veces, hay manifestaciones callejeras en distintas ciudades de Estados Unidos, incluso antes el incremento tremendo que se ha producido en las manifestaciones universitarias. Y bueno, el propio Biden habla de que aquí hay que reponer el orden, hay que reponer esto, hay que reponer este otro, y el eco de resonancia en los medios hegemónicos de Chile es automática, o sea, es una forma de criminalizar, ¿no? Criminalizar, van miles de detenidas y detenidos, miles de detenidas y detenidos en pocos días. Las violaciones a los derechos humanos en Estados Unidos son gravísimas, pero ahí los que andan preocupados de los derechos humanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, en fin, y un montón de otras zonas más del mundo, ahí no dicen nada, no hablan, se omiten, se omiten. E incluso hay gente que justifica esto, que está justificando la represión en Estados Unidos, en Europa, a estas manifestaciones que son totalmente pacíficas. Porque si a mí me dice alguien que es violento, que una académica, ¿no es cierto?, o estudiantes entren a los campos, pongan carpas, sin ningún instrumento bélico de ninguna naturaleza, ni siquiera de autodefensa, nada, absolutamente nada, nada. O sea, con sus libros, con sus mochilitas, y los han reprimido de una manera brutal. Yo creo que esto no se puede naturalizar. Y hay un intento, lo denunciaba en la mañana en Radio Nuevo Mundo, un intento gravísimo porque es una campaña sostenida a nivel planetario. Todas estas manifestaciones, hay una campaña que lo que busca es tratar de asociarlas a que se trataría de manifestaciones que van en contra de la existencia del pueblo judío. Y por lo tanto son muy parecidas a lo que hizo, o son como lo que hizo Hitler. Esa es la asociación perversa, mentirosa, criminal que están haciendo para justificar esta represión que sí es criminal, porque hay evidencias y hay resultados concretos. Eh, Algunos ya analistas dimensionan que las manifestaciones en Estados Unidos son más o menos en proporción a las que ocurrieron en Estados Unidos cuando la gente salió a protestar por la guerra de Vietnam, del imperialismo norteamericano en contra de Vietnam. Ahí había una guerra abierta de invasión, abierta de invasión. También tenía rasgos de exterminio muy evidentes como lo que está pasando en Gaza. No es la primera vez que el imperialismo norteamericano y sus socios de la OTAN
aplican esta acción criminal de exterminio. No es la primera vez, no es excepcional. Y bueno, yo creo que este es un hecho que también lo hemos planteado en otros programas. Lo que está dejando en evidencia es que hoy día hay un temor atávico y esto genera mucha violencia represiva, mucha violencia criminal en distintas partes del mundo, porque son los pueblos los que se están levantando frente a la tragedia de lo que significa un exterminio en Gaza y que continúa, no se detiene, continúa, no se detiene. Yo creo que este es un hecho de trascendencia ya a esta altura demasiado importante y trascendente como para dejarlo en una circunstancia eventual durante el transcurso de días, semanas, meses. Esto está determinando el carácter de lo que está ocurriendo en la humanidad. Yo creo que normalizar este tipo de cuestiones es hacerle el juego al imperialismo yanqui, que lo que está buscando, y valga la redundancia, es normalizar este tipo de acciones como parte de una contrarrespuesta a quienes buscan, no sé, desestabilizar el sistema educativo norteamericano, quieren destruir Israel, no sé, hay muchas cosas. Han atacado la sede del Partido Comunista de Israel, si no me equivoco, hace pocos días atrás. Cuando tú, Omar, mencionas la masacre, hay que decir, hay que describirla entera. Esa fue una masacre a comunistas que Exactamente. hicieron los fascistas ucranianos y mataron decenas y decenas de comunistas. Y yo creo que incluso hay que levantar un poquito más la voz para denunciar este tipo de hechos, porque eso es lo que muestra en concreto el carácter fascista del gobierno de Zelensky. Eso es, no es otra cosa. Entonces, yo creo que hay, otras veces lo hemos comentado, el análisis que hace el marxista búlgaro Jorge Dimitrov para explicar, para tratar de contextualizar realmente y en profundidad el carácter de clase y el carácter brutal, criminal del fascismo en Alemania, del nazismo en Europa. Yo diría que hay que volver a las raíces a profundizar contemporáneamente esto, porque lo que estamos viviendo es una contraofensiva del imperialismo yanqui y de sus socios de la OTAN, que tiene los mismos esencialmente rasgos que Dimitrov, Lenin, Marx y muchos otros caracterizaron, describieron, analizaron para explicar por qué el imperialismo yanqui finalmente toma y adopta posiciones de criminalidad que implican el exterminio de pueblos completos, ¿no? De pueblos completos. Entonces creo que en ese sentido, Omar, eh, la dimensión de lo que está ocurriendo en el planeta a mí me parece que es necesario levantar con mucho más fuerza la solidaridad con los pueblos que se resisten, que luchan. Florencia Lagos, mi hija, eh, subió hace poco ratito una nota a las redes sociales. También la han censurado en las redes, ¿eh? Ujú. La censuraron por poner una foto de una niña palestina que fue asesinada y le exigieron que bajara esa foto. Yo tengo otra hija que vive en Alemania, que fue detenida por manifestarse pacíficamente, porque en Alemania hay una línea que tiene mucho que ver con esto que te señalo. Y en Alemania el tema es sensible en el sentido de que Alemania tiene un sentido de culpabilidad respecto de lo que fue el plan de exterminio que fue real en contra del pueblo judío, pero también de comunistas, de diversidades sexuales, de gitanos, es decir, de cuanto se le ocurrió al fascismo alemán poner en la línea de lo que significaba el deterioro de la raza aria, significó masacre y significó exterminio. Repito, comunistas, izquierdistas, gitanos, gitanas, prostitutas, prostitutos, homosexuales. Eh, eso fue brutal. Yo creo que esa es la caracterización que hay que hacer porque además es la real. No es que uno esté ficcionando. Y también yo creo que es súper importante, y yo vuelvo a ella, nuestra amiga Susana Yacaman, cuando nos explica muy bien, con mucha objetividad, que apelar a la religión para justificar el exterminio en Palestina es
realmente una triquiñuela feroz y burda, porque ahí no se está poniendo en juego el tema de las religiones. Entonces, claro, y empiezan con tanta liviandad los pseudo corifeos analistas de mi país, algunas y algunos, no todos, por cierto. Entonces empiezan a hablar de que aquí la guerra contra el Islam, contra los extremismos islámicos, unas cosas que realmente impresionan e impactan por la levedad y por la superficialidad, por la arbitrariedad y por la falta de rigor del punto de vista histórico. Eh, yo creo que eso, Omar, es muy importante, tú tienes toda la razón. Hay hechos muy objetivos que en las últimas semanas lo que muestran es que las Fuerzas Armadas rusas están consolidando posiciones en zonas estratégicas que no son geográficamente muy grandes, pero son muy estratégicas, y siguen consolidando esas posiciones. Simultáneamente a eso, todos los anuncios de que la economía rusa se venía abajo, se desplomaba, no son reales. El Estado ruso está tomando medidas como las que tomó el imperialismo norteamericano y como han tomado los consorcios. Fíjate, ojo con esto, amiga y amigo, ojo con esto. Por eso vuelvo a Susana Yackman. Ojo con esto. Los consorcios financieros que controlan la economía mundial son también los que respaldan no solo el genocidio en Gaza, sino que también el ataque, como lo decía muy bien el Papa Francisco en dos periódicos italianos, Corriere della Sera y La Stampa, los que fueron a ladrarle a la frontera a Rusia. Esos consorcios financieros son los que están empujando en esta dirección. Y uno de esos, los más importantes, Banco Morgan, que seguramente más de alguien de lo que nos está viendo o escuchando lo debe conocer, porque también operan en Chile, operan en todo el mundo, en verdad, ahí está el poder transnacional financiero, ahí está. No estamos ficcionando, ahí está. Bueno, el Estado ruso, ante esta situación, está confiscando recursos financieros del Banco Morgan, porque está respondiendo a lo que está haciendo el imperialismo yanqui, la OTAN, desde el comienzo respecto de los recursos financieros y los recursos energéticos que hoy día buscan tomar, aprender, apoderarse en función de una guerra que hablan de la libertad y un montón de cosas más. Entonces, este es un dato no menor, ojo, porque se produce en momentos en que la economía rusa, su proyección a 2 años es de crecimiento. Y por otro lado, efectivamente, como el análisis real está mostrando, Estados Unidos y el imperialismo yanqui lo que están buscando es apoderarse del gas en Palestina e instalar un puerto y apoderarse, ojo, amiga y amigo, apoderarse con una guerra de exterminio del gas y de las reservas que hay ahí que son muy grandes, y hacer un puerto. Y eso es lo que explica por qué han rechazado que Palestina entre a la ONU, porque obviamente a Palestina, al entrar a la ONU, tiene los derechos de los estados que son parte de este sistema internacional, y por lo tanto ni siquiera por una guerra podrían perder su soberanía respecto de lo que significa el gas. Pero sin embargo, no estando dentro del sistema de Naciones Unidas, Estados Unidos, que rechazó esa propuesta en Naciones Unidas hace una semanita atrás, hace lo que está haciendo junto con Israel y junto con las fuerzas militares y las fuerzas económico-financieras de la OTAN. O sea, el análisis clásico del marxismo es el único que logra explicar de verdad lo que está ocurriendo en el planeta en este momento. De verdad. Evidentemente que hay muchos descriptos, hay muchos relatos, hay muchas circunstancias que es necesario profundizar y explicar, pero la causalidad esencial desde el punto de vista de clase, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista dialéctico, está en este punto de referencia que menciono. Por eso a mí no me resulta para nada extraño lo que tú dices respecto de China, porque sabemos muy bien que los países del BRICS, China, la India, Rusia, Sudáfrica, Brasil, son los que están y siguen avanzando desde el punto de vista de una nueva hegemonía económica a nivel planetario. Con la diferencia fundamental que ninguno de los países que yo he mencionado andan buscando territorios de otros países, andan exterminando, andan matando, andan violando el derecho internacional. Ninguno. No están instalando dictaduras por todos lados, como lo hace Estados Unidos con su patio trasero, que somos nosotros,
que venimos saliendo contemporáneamente de un periodo, de un ciclo histórico hace muy poco, y que ahora lo que estamos viendo en Chile, una derecha que ya no se detiene, o sea, explícitamente lo que está buscando es recomponer el autoritarismo represivo en Chile, está buscando con una lógica muy atávica anticomunista, con una lógica de desprecio a las demandas sociales como pensión, salud, educación, vivienda, salario, simplemente ir con mucha violencia sobre la instalación de un nuevo ciclo que es muy correspondiente a estos intereses económicos del imperialismo, de las transnacionales de la OTAN, en fin, es muy correspondiente. Yo creo que, y lo mismo pasa en Argentina, el gobierno argentino tiene ese rasgo. O sea, lo decía Vidal Vocero el otro día en una entrevista que a mí me parece que es exactamente eso. Cuando Vidal Vocero dice lo que está haciendo el gobierno Milei es lo que hizo la dictadura fascista, no lo dice fascista, lo dice la dictadura de Pinochet en Chile, pero con represión, con terrorismo de Estado y con dictadura. Eso está haciendo Milei en estos momentos, pero eso va sobre el sistema de salud, sobre el sistema de Sí, educación, sobre todo, sobre todo. Vamos a ver hasta dónde llega, hasta dónde se producen situaciones en ese sentido en Argentina, pero creo que los rasgos y los descriptos es muy importante considerarlos en esta dimensión. Eh, insisto y cierro, para mí me parece admirable, admirable, admirable lo que están haciendo las y los estudiantes, las y los profesores, las y los trabajadores y buena parte del pueblo norteamericano. Porque ahí funciona el imperio, ahí funciona Estados Unidos, ahí funciona el modelo que muchos admiran y que quisieran ser copia, como, como, como el expresidente Piñera cuando fue a Estados Unidos en la entrevista con Trump en la Casa Blanca, ¿no? Este es un hecho real. Le regala una bandera norteamericana y adentro de la bandera norteamericana una bandera chilena, así como si fuera otra estrellita más, dentro de la bandera norteamericana. Yo no sé si eso corresponderá a lo que entienden los altos mandos de las Fuerzas Armadas chilenas sobre soberanía nacional o sobre seguridad nacional, o querrán lo mismo. Yo tengo entendido, no lo quiero asociar con esto, ojo, porque como nosotros nos sigue el Mercurio y la Tercera y después descontextualizan y sacan frases y arman cosas claro. para marcar más el anticomunismo brutal que se está tratando de llevar adelante en Chile, pero ocurre que en estos momentos, el comandante en jefe del ejército está terminando una gira en Estados Unidos y se lanzó en paracaídas y recibió una piocha y para profundizarlo, las versiones de prensa pública, yo no estoy inventando nada, al contrario, ni siquiera privada, nada, pública, hablan de un intento del comandante en jefe del ejército de fortalecer fuertemente las relaciones con el ejército norteamericano. Mientras la generala jefa del Comando Sur se pasea por nuestra región, dice que el litio no puede ser entregado a China, en fin, nos encuadra, nos enmarca, y ya hasta el perrito Matapaco aparece como un, un, un perro, un perrito violento, agresivo. No, no, te digo, yo creo que hay que tomarse las cosas en la dimensión que tienen. Yo me recuerdo perfectamente que antes del golpe se llegó a estigmatizar y a caricaturizar a las personas y después a esas personas se les mató. Sí. Eso ocurrió. Y se les caricaturizaba y se les estigmatizaba y se mofaba de esas personas y se mostraba a través de fotos. En ese tiempo no existían redes, pero sí fotos, sí películas. Eh, Cuidado, que yo creo que estas circunstancias, y ocurren aquí y también ocurren, por eso digo, en distintas partes del mundo. O sea, es una campaña. Esta campaña que yo digo, insisto, para deslegitimar las expresiones populares que están cursando en el mundo, y rescato lo que decía del video de Florencia, que en La Habana, estudiantes cubanas y cubanos en la Universidad de La Habana han hecho hace poco rato una tremenda manifestación de solidaridad con las estudiantes y los estudiantes norteamericanos. Ojalá que en Chile
ayude a incrementar todo lo que ha habido, porque hay en Chile, han habido grandes manifestaciones y siguen habiendo manifestaciones, pero ayude esto porque en La Habana lo que hubo fue al interior de la Universidad de La Habana, en esa escala legendaria, histórica que tiene la Universidad de La Habana, que es como un símbolo universal, ¿no? Se hizo una manifestación hoy día muy potente de solidaridad con el movimiento estudiantil académico norteamericano y, por cierto, de rechazo al, al exterminio en Gaza. Sí, Juan Andrés, fíjate que a lo que tú agregas yo añadiría solamente cómo se elabora también una discursividad sobre este tema de lo que significa pertenecer a Occidente, ¿no? Y de que cómo, en esta lógica de que como pertenecemos a Occidente, entonces tenemos que aceptar todas las condiciones supuestamente, ¿no es cierto?, de este Occidente. Y de un Occidente que tampoco se define, ¿no es cierto?, en todas sus formas, en todas sus dimensiones, porque este Occidente sería anglófono, este Occidente tiene una lógica, ¿no es cierto?, de conquista, este Occidente anglófono tiene una lógica también de exterminio. Basta observar solamente los procesos de colonización inglesa, solo basta observar eso. Hay que recurrir a los libros de historia, nada más que eso. Y yo no sé si los ciudadanos y ciudadanas chilenas, el pueblo chileno, chilenas, chilenas, chilenes, se sienten en ese sentido parte de esa historia y parte de ese sentido común. Yo tengo la impresión que no. Yo tengo la impresión que nosotros somos otra construcción, una construcción distinta, que podemos cuestionarla en la relación con el mundo ibérico, por ejemplo. La podemos cuestionar y la hemos cuestionado, pero hay una distinción ahí. Nosotros no pertenecemos al mundo anglo. No tenemos nada que hacer con ellos. Ellos tienen una lógica distinta de comportamiento. Tienen incluso una forma distinta de creer en un Dios. También distinta, por cierto. Entonces nosotros tenemos otro estilo, otras maneras. Nuestra cultura es distinta, no tiene por qué ser subsumida bajo esas condiciones, y menos a presión. En esa cultura, ¿no es cierto? En esa cultura anglo está el sistema binominal que no nos pertenece, nunca nos perteneció. Por ejemplo, en ese sistema anglo tienen formas de entender las relaciones humanas que son muy distintas a las como las entendemos nosotros. En la dimensión de la salud, en la dimensión de la solidaridad. Digo esto porque esa es una discusión que se está empezando a dar en la sociedad chilena y que la están instaurando a través de los medios de comunicación. Como si nosotros tuviéramos que venir e ir al sacrificio por Occidente, porque en el fondo hacia allá va. Esa es la pretensión, esa es la pretensión que se quiere, ¿no es cierto?, con el pueblo argentino y con otros pueblos de América Latina. Y yo creo que hay que levantar las alertas en relación con eso, Juan Andrés. Fíjate que, bueno, recordarles que estamos analizando la semana política. En Chile, el debate a partir del asesinato de tres carabineros sobre el tema de seguridad, sobre la implicancia del tema de seguridad, es muy duro, es fuerte, porque indudablemente a veces se presenta, ¿no es cierto?, de forma maniquea, como que aquí están los derechos humanos y por otro lado, ¿no es cierto?, está este derecho a la seguridad y que la seguridad tiene que venir y aplanarlo todo, cuando en realidad ni en el derecho ni en la sociedad funciona así. ¿Cómo ves tú eso, Juan Andrés, y cómo ha enfrentado el Partido Comunista esta verdadera, ¿no es cierto?, campaña, diría yo, bastante, insisto, maniquea y perversa en relación con eso, ¿no? En esta supuesta contradicción entre los derechos humanos
y por otro lado, ¿no es cierto?, esta necesidad de salvaguardar el orden en el país. ¿Cómo ves tú eso? Mira, Omar, yo creo que en general a las fuerzas democráticas y particularmente de izquierda nos ha faltado fuerza y nos ha faltado el desarrollo de una ofensiva mucho mayor respecto no solo de denunciar, sino que respecto de pasar adelante a la ofensiva en relación a lo que significan flagelos como el crimen organizado, como el narcotráfico, las adicciones, el control financiero de la economía por parte del lado de dinero. Eh, Todos asuntos que están poniendo en tela de juicio, en verdad, la soberanía del Estado chileno en cuestiones muy profundas y la seguridad de los seres humanos de este país. O sea, yo eso creo que es una realidad. Yo creo que sobre ideologizar eso me parece de verdad esquizofrénico. O sea, hace pocas horas atrás hubo una balacera en Maipú, al lado de un jardín infantil. Quedaron heridas personas, hirieron a un perrito, hirieron a personas, las balas. Y las niñas, hay unos videos chiquititas del jardín, se tiraron al suelo y las tías les cantaban la canción, algo así como el cazador viene, entonces tenemos que quedarnos en el suelo. Oye, por favor, entonces mira, yo creo, Mark, que en esto no cuidado con relativizar la profundidad que tiene esta situación. Ujú, El otro día, no voy a decir la fuente porque no tiene ningún sentido, pero el otro día en Fantasilandia ocurrió la siguiente situación, real. Voy a describir un hecho real, ¿no? En la tarde, mucha gente con sus niñas, con sus niños, en fin, papás, familiares, y de repente empieza una balacera. Y la gente dice, y la policía y los carabineros, no hay, no estaban, no había. Y la gente lo que hace es agruparse toda la gente y empezar a salir agrupada del Parque Fantasilandia, porque así pensaron que se podían blindar. O sea, fue una actitud de supervivencia, de pervivencia. Yo creo, tal como lo han dicho las autoridades, como lo ha dicho las autoridades de nuestro gobierno, lo que ocurre en el territorio en donde fueron asesinados vilmente 3 carabineros, lo que ocurre ahí hace mucho tiempo es crimen organizado, robo de madera, narcotráfico, armado, armado, y también algunas identidades que se definen como identidades mapuche, vinculadas a aquello y que tienen algún nivel de organización armada. Esa es la realidad, esa es la realidad de esa zona. Ahora, lo que ocurre es que aquí hay un sector, como lo hizo con el asesinato del oficial venezolano, como lo han hecho en otros casos, como lo están haciendo ahora, es que sin tener ninguna prueba, ninguna, absolutamente ninguna, se adelantan, generan una campaña, acusan a las comunidades mapuche, acusan al octubrismo, acusan al Partido Comunista, acusan al gobierno y lanzan una ofensiva atávica para generar una lógica sobre la base de hechos reales y del miedo, eh, medidas que incluso los propios altos mandos de las Fuerzas Armadas no consideran como eficaces. En concreto, horas después del asesinato de los 3 carabineros, la dirigencia de la UDI, de republicanos y de otros sectores de derecha, lo único que pedían era estado de sitio. Y estado de sitio, y estado de sitio, y estado de sitio. Y las autoridades de nuestro gobierno dijeron, hemos hecho todos los intercambios con los altos mandos de la Fuerza Armada, y los altos mandos de la Fuerza Armada lo que dicen es que el estado de sitio no es el instrumento más eficaz para lo que estamos viviendo. Y luego toma la iniciativa interior de nuestro gobierno, la ministra, el subsecretario Monsalve, la ministra Toá, se despliegan las delegaciones presidenciales, se despliegan que ya están las Fuerzas Armadas, Carabineros en el territorio,
Y se sigue en estas horas trabajando fuerte e intensivamente en esto. Yo lo que creo, Omar, que en esto hay que mirar el cuadro completo, porque yo lo he dicho otras veces y la gente derecha a mí me ha puesto en una posición así poco menos que soy corresponsable del asesinato del oficial venezolano, cosa que, cosa que yo no lo tomaría para la chacota porque No, el tren de Aragua existe, es real y opera en Chile. Entonces uno dice, bueno, si según la derecha, el Partido Comunista y dirigentes como en el caso mío están trabajando con el gobierno venezolano y según ellos, según la derecha, uno está poco menos que colaborando con el gobierno venezolano, asociándose al gobierno venezolano, bueno, uno queda a la exposición de lo que puedan hacer estos grupos armados criminales, de quienes sí consideran que son sus enemigos, porque efectivamente, quiero decir muy responsablemente, que en Venezuela sí se combatió el Tren de Aragua. Y en Colombia también se ha combatido el Tren de Aragua. Y en Colombia hay un gobierno de izquierda, encabezado por el presidente Petro, que estuvo recientemente en Venezuela con su par, el presidente Maduro. Y uno de los grandes temas fue este tema, el tema de la seguridad y el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Lo que está ocurriendo, amigas y amigos que escuchan, es que esto viene de muchos años y ningún gobierno, ni los de Piñera, ni los de la Concertación, enfrentaron estos fenómenos a la dimensión que ya tenían hace muchos años atrás, porque el robo de la madera en la zona que estamos describiendo, que efectivamente el subsecretario Monsalve anteayer dice, aquí hemos combatido el robo de la madera y lo vamos a seguir combatiendo, pero se ha logrado desbaratar una parte importante de lo que significa eso. Estamos hablando de decenas de millones de dólares. De eso estamos hablando, de mucho lavado de dinero. De eso estamos hablando. Entonces, qué es lo que yo creo que es muy importante considerar? Los grandes carteles transnacionales, claro, es súper entretenido ver Netflix y es súper entretenido ver las teles sobre, qué sé yo, sobre Pablo Escobar y otras cosas más. Ok, yo no tengo ningún problema con eso, pero ¿sabe qué, amiga y amigo? Que la realidad supera 20 veces eso. Porque los carteles del narcotráfico que operaron en territorio colombiano, que siguen operando en territorio mexicano y en otras zonas, se comenzaron a trasladar por otras razones que después en otro programa podemos explicar, hacia el cono sur, particularmente Argentina, Bolivia, Perú y Chile, porque Chile tiene salida hacia zonas geográficas del planeta donde el consumo es el más alto del mundo. O sea, el mercado de consumo de drogas y de lavado de dinero más alto del mundo es Estados Unidos, no es Chile, es Estados Unidos y son países europeos. Entonces, el territorio chileno para estos carteles que son ejércitos políticos militares y con un gran poder económico financiero, pero un gran poder económico financiero. Otras veces lo hemos dicho. ¿Por qué la derecha se opone en el Parlamento? Cuando se demanda que se haga las leyes para investigar el lavado de dinero, la ruta del dinero, en fin, porque ahí hay que investigar a los bancos, a las tarjetas, a las apuestas, a las inmobiliarias, a los casinos, a organizaciones de distinto tipo de la sociedad. Eso es, eso es. Entonces, yo lo que creo que la dimensión de este fenómeno tiene ya se ha dicho otras veces, que ninguno de los gobiernos desde los 90 en adelante adoptó el diagnóstico que se está adoptando hoy, incluidas las terribles situaciones que implican el asesinato de 3 carabineros y otras circunstancias más. Porque, ojo, como el señor Piñera y como en su primer gobierno y en su segundo gobierno le creyeron a Uribe, que era presidente de Colombia, se copiaron el plan Huracán y trajeron para acá una serie de cosas que militarizaron a Carabineros. ¿Y cuál fue la eficacia de todo eso? ¿Por qué la derecha no se hace la autocrítica de que sus planes de militarización, de focalizar exclusivamente en las comunidades, ¿sabe por qué? Por la sencilla razón de que están defendiendo sus territorios, sus latifundios, su negocio de la madera, pues. Eso es, o sea, a ellos no les importa el tema de lo que significa en rigor todos estos flagelos de crimen organizado, robo de madera y un montón de otras cosas más.
mientras eso no les implique pérdida de sus negocios. Lo dijo muy claramente en ENADE uno de los líderes del gran empresariado. Ellos están preocupados de la seguridad porque la seguridad afecta a sus negocios. Pero, pucha máquina, el Partido Comunista, a través de su presidente, Lautaro Carmona, ha hecho en estos días, y salió en Radio Cooperativa porque lo hizo ahí en el primer café de la Radio Cooperativa. No Ujú. lo han tomado mucho, ¿eh? Planteó la necesidad de un gran acuerdo nacional, que no quede nadie afuera, nadie, empresarios, iglesias, sindicatos, organizaciones sociales, partidos, para poner centralidad en este tema y cómo enfrentarlo para superarlo de verdad superarlo, porque esto significa recursos, significa esfuerzo, significa gestión, significa centralidades y prioridades. Eso lo hace el presidente del Partido Comunista de Chile. Convoca, llama a un gran acuerdo nacional para combatir estos flagelos. ¿Y qué ha dicho la derecha respecto de esto? Nada, pues. Nada, porque ellos, su preocupación focalizada, insisto, bajo los gobiernos de derecha, de Piñera especialmente, el resultado fue que mataron mapuche, se violaron derechos humanos y se desbarató el crimen organizado, se desbarató el narcotráfico en la zona donde ahora mataron a 3 carabineros. No, pues, no se hizo, no se desbarató nada, absolutamente nada. Entonces, hoy día, producto del alevoso crimen de 3 carabineros, en el Parlamento se está tomando la iniciativa y se está tomando la iniciativa, oye, mira, Ministerio de Seguridad Pública, nuestro gobierno lo planteó a comienzos del año pasado, y ahí lo bloquearon, y lo bloqueó la derecha en el Senado y la Cámara de Diputados. Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía Suprarregional, la Defensoría de las Víctimas, una institución que el gobierno propuso el año pasado, la Defensoría de las Víctimas, el tema de el sistema del uso de la fuerza, que yo creo que están cometiendo un error y una torpeza de lesa humanidad brutal porque están metiendo de nuevo a la justicia militar. La justicia militar que en este país costó mucho de los 90 en adelante sacarla de situaciones a partir de las cuales lo único que se lograba allí era justificar gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile, pero gravísimas. O sea, estamos hablando de desapariciones, ejecuciones, tortura, de eso estamos hablando. O sea, quienes hacen la asociación perversa es la derecha, es la derecha. La derecha lo que quiere es, por ejemplo, impunidad total a quienes han sido acusados, particularmente de carabineros, pero no es la única institución, de haber violado gravemente derechos humanos de primera, segunda y tercera generación en el contexto del estallido social. Y a mí me parece de una gravedad que se haga asociaciones como la siguiente en estos días pasados, ¿no? A propósito del alevoso crimen de los 3 carabineros. La asociación de relacionar causa-efecto este crimen con el estallido social, con el octubrismo, porque eso es lo que se está haciendo. Y es una presión tan fuerte, tan grande, que involucra al perrito este, que ya lo decía Carmen Gers el otro día, una mujer que duda cabe de una ética y de una estatura moral que nadie puede cuestionar. Por eso la atacan tan burdamente, por eso la atacan tan burdamente. Porque tiene una estatura moral que no se le puede cuestionar, igual que lo que ocurre con Lorena Pizarro. Son personas que tienen una trayectoria vital desde el punto de vista de exigir verdad y justicia, paz para nuestro país. Término al crimen organizado, término al narcotráfico, término a estos flagelos que inundan nuestros territorios y nuestras poblaciones. Son personas que tienen una legitimidad que a la derecha le produce rabia, mucha rabia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Las delegitiman, las caricaturizan, ¿no? Las ponen en un punto de referencia
muy brutal, ¿no? Pero uno lo ha visto en estos días, en esta hora ha ocurrido esto. Entonces yo creo que, te repito, Ministerio de Seguridad Pública, eh, uso de la fuerza, regulación del uso de la fuerza, Fiscalía Suprarregional, institución que apoya a las víctimas, todos, sistema de inteligencia, todos proyectos presentados por el gobierno a comienzos del año pasado. No me vengan con cuentos si lo que ellos hicieron cuando se les invita a la mesa de diálogo a mediados del año pasado, perdón, a comienzos del año pasado. ¿Qué es lo que hizo la derecha? La derecha, y cuando se dio cuenta de que no podía porque iba a pagar un costo, van a la mesa. Pero a la primera, tiran el mantel. Y ahí quedó. La reforma tributaria, pacto fiscal, rechazado. Se quedaron sin recursos un montón de proyectos que apuntaban en la dirección de fortalecer a las policías, de fortalecer la investigación, fortalecer la prevención, un sinnúmero de cosas. Yo creo que nos ha faltado mucho de explicarle a la ciudadanía todo esto. ¿Por qué? Yo he escuchado a nuestra vocera y al propio presidente en estos días de reconocer autocríticamente algo que yo me parece, no porque lo diga yo, porque no disparen al mensajero, si no se saca nada con eso, nada. El problema no es el diálogo, hasta en la guerra se dialoga, hasta en la guerra. Aquí no estamos en guerra, aquí estamos en una situación de un Estado, a lo menos un Estado de derecho, en la formalidad, con tres poderes del Estado. No es ninguna maravilla, ojo, comparativamente a otros estados, desde el punto de vista de Estado de Derecho, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de derechos sociales, desde el punto de vista de administración de justicia, desde el punto de vista de parlamento, no es ninguna maravilla, pero es un Estado de Derecho. Y es el Estado de Derecho que de alguna u otra manera superó la dictadura atroz, arbitraria, feroz, criminal, terrorista que teníamos, que era la que amparaba el gran poder de los grupos transnacionales y de los operadores del imperialismo yanqui en Chile así a rajatabla. O sea, aquí no había nada que los detuviera. Nada, nada, absolutamente nada. Algo cambió, no mucho, pero algo cambió. Bueno, han habido manifestaciones sociales y populares desde los 90 en adelante en forma creciente. Se les trata de estigmatizar ahora, se les trata de considerar que fueran poco menos. Porque si a mí me dicen que las millones y millones de personas que salieron a las calles a pedir pensión, educación, salario, salud, pensión, vuelvo a repetir, que es lo que la gente pedía, no pedía nueva constitución. Después, en el contexto del estallido, aparece esa propuesta que efectivamente el Partido Comunista y otros sectores la venimos planteando desde fines de los 80. Pero en esa masa multitudinaria, heterogénea y diversa no estaba el tema de la nueva constitución. Lo que sí estaba eran todas estas expresiones que son parte de la, a ver, ¿cómo decirlo? De personas que quieren vivir mínimamente. Hoy día la CUT, el 1 de mayo, ha tirado un tremendo planteamiento respecto del sueldo vital. Sueldo vital es un concepto que había antes de la dictadura, antes del golpe en Chile. Es un concepto muy profundo, amigas y amigos, económico y socialmente muy profundo. Lo retoma la CUT, sueldo vital. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que no existe la posibilidad de una economía a escala humana si no resuelve esto, porque esto es lo que permite a una persona pervivir vitalmente. Estamos hablando de salud, economía, comida, parafina, estamos hablando de esas cosas, porque además el endeudamiento en Chile es brutal. Entonces, yo lo que creo, Omar, y la CUT tiró ese planteamiento y tiró otros más, una manifestación extraordinaria, pacífica, extraordinaria, y están convocando un nuevo paro nacional productivo para las próximas Sí. semanas. No van a pararse y va a seguir creciendo aquello. Y ahí estaban en el escenario dirigentes y dirigentes de las educadoras de párvulo, de Ajunji, de la salud, de la vivienda, la mayoría mujeres, del transporte, del colegio de profesores, están conversando, de acuerdo a lo que yo me he enterado como información, con la Confederación de Colegios Profesionales. O sea, se está articulando la sociedad civil. La CUT está haciendo un tremendo esfuerzo y me parece súper importante que los partidos políticos también
apoyemos y respaldemos eso. Bueno, por eso es que el otro día el Mercurio, tomando este tipo de cosas que conversamos en este programa, trató de estigmatizar lo que yo decía, ¿me entiendes? Por eso, Sí, pues. por eso. Si ese es el tema, o sea, para mí resulta claro que hay un intento evidente de en forma y fondo de estigmatizar, porque es cierto que en la manifestación más grande y multitudinaria que ha tenido la historia de Chile, que fue el estallido, porque eso es, la más grande que ha tenido a proporción de habitantes del país, y tal vez una de las más grandes a proporción del mundo, solo que en otros países, incluido Israel, cuando se producen este tipo de manifestaciones a esta dimensión, se convoca, se hacen mesas, hay gobiernos que han adelantado las elecciones para resolver la crisis de representación. Hay gobiernos que han tomado medidas, tú mencionabas a Macron, Macron con todo, Sí, cuando se produce ¿te acuerdas hace años atrás la protesta obrera, sí. los overoles, en fin, Los overoles amarillos, sí. Sí, tomó medidas, no todas las que el movimiento deseaba, buscaba, pero tomó medidas en Grecia también. Aquí nada, absolutamente nada. En realidad hay que reconocerlo. Las medidas que tomó el gobierno de Piñera que afectaron positivamente a la ciudadanía fueron bajo pandemia. Y bajo pandemia presionadas por la ciudadanía con caceroleos mediante, porque la miseria era muy grande. Y hoy día todos reniegan de esas medidas que para la ciudadanía fueron medidas que le permitieron la pervivencia. Entonces, no es un tema de que uno pueda defender sobre un tecnicismo elitista, casi inhumano, ciertas cosas que se produjeron bajo pandemia, porque el contexto era otro. El contexto era hay que salvar vidas, no era otro. Entonces creo yo, Omar, que eh, los puntos de referencia que están cursando en Chile a propósito de estos flagelos, de esta dimensión, requieren efectivamente políticas públicas de una dimensión que no tenemos todavía. ¿Y qué es lo que, y vuelvo a lo que planteaba, que, para mi gusto, ¿cuál fue el error de nuestro gobierno en este punto? Es que todo lo concentró en la necesidad de acordar sobre la base de conversaciones, negociaciones con la derecha, cuestiones sustantivas que fueron frenadas, boicoteadas por la derecha, pero no había un plan B. ¿no? No había un plan B. Entonces ocurre que cuando no hay un plan B y tú tienes esta dimensión de situaciones, claro, yo he escuchado a autoridades públicas del gobierno en estos días decir, bueno, nosotros nos hacemos autocrítica, pero ni siquiera eso se considera por parte de la oposición. Pero es que alguna vez pensaron que la oposición iba a reconocer esa autocrítica. O sea, no es que sea ingenuo eso, es un error político. Es un error político. No es ingenuidad, para mi gusto es error político. O Sí. sea, cuando tú pones al mismo nivel a personajes de este país como el señor Manuel Feliu, de los grandes empresarios, y Manuel Busto, es un error. Sí. Es un error histórico, es un error ético, es un error político. Así Pero es. tiene una explicación política. O sea, no es, yo no creo que eso haya sido una casualidad. No, eso tiene que ver con Es, una construcción de mundo, ¿no? Con una construcción de imagen de mundo es que lo se mismo pretende que instalar. ocurrió cuando muere trágicamente el expresidente Piñera, ¿no? Que nosotros como Partido Comunista lo lamentamos, nosotros que tenemos la historia que tenemos. El otro día el presidente de mi partido decía, mira, frente a la situación de nuevo de la embestida, de tratar de traer a Pauladas a Chile, en fin, el Partido Comunista no se demoró un día en emitir una declaración condenando el asesinato de Jaime Guzmán, una declaración pública. Y ahí está, si alguien la quiere buscar, ahí está. Porque nosotros, ese tipo de métodos, en las circunstancias que se produjo, lo rechazamos en forma y fondo. En forma y fondo. Y también fuimos categóricos y claros cuando en este país se mataba, se exterminaba,
Se produjo una miseria humana de más del 40% de la cesantía, había hambruna generalizada. El Partido Comunista toma la decisión de frente a esa situación adoptar la rebelión popular de masa, incluida la lucha armada frente a una dictadura terrorista. Y hoy día hay gente de derecha y otros que no son tan de derecha, reinvirtiendo la historia, tergiversándola, nos tratan de culpar de esa posición. Hoy, no en ese momento, sino que hoy. Y no Entonces, bajo el contexto de la persecución, el asesinato, la tortura, hoy. no, claro. Entonces yo creo que hay una situación que creo que requiere, insisto, la propuesta que hace el Partido Comunista en la voz de su presidente, ni más ni menos, acuerdo nacional para enfrentar estos flagelos. Ahí está, es explícita en forma y fondo. eh, Creo que es más que un paso adelante, es una posición ética y política y social del Partido Comunista. Cuando la CUT, en su discurso, el presidente David Acuña, plantea una serie de cuestiones respecto del tema de la seguridad ciudadana, cómo afecta a la ciudadanía, a las y los trabajadores, cómo los afecta. Sí, Y pues. entre otras cosas propone que se tiene que elevar la condición material de la policía. Está hablando en concreto, de lo que está hablando es de salarios, de eso está hablando. Está De hablando de mejorar su ingresos, calidad de vida. de mejorar su calidad de vida, de eso está hablando. Y la ministra del Trabajo acogió ese tema como un tema que es necesario abordar. ¿Tú has escuchado a alguien de derecha que se preocupe de esas cosas? No, no, como que a los uniformados no les afectaran las pensiones, como que a los uniformados no les afectaran los salarios. Sí, tienen sistema público de salud, tienen sus hospitales, efectivamente, pero no es que estén viviendo así como todos, ojo, todos estén viviendo en un estado socioeconómico, Sí. no es así. No, Y no, el sacrificio que hacen en sus vidas es alto. Yo no quiero, con esto cierro más, no quiero sí, volver a personalizar, pero mi vida, casi en una buena parte de mi vida, yo la viví conociendo cuarteles de carabineros, por la sencilla razón de que mi padre fue oficial de carabineros, llegó al grado de coronel. Y esa condición la vivió hasta años antes del golpe, pero siempre estuvo cercano hasta ese tiempo a su institución, y conocí perfectamente, entre comillas, me tocó esa vivencia, ¿no? Una institución que era parte de un sistema o sea, ojo, Carabineros también fue reprimido. Por eso, si yo no me equivoco, 7 generales, si no 8, renuncian y son volados del alto mando de Carabineros el día 11 de septiembre de 1973 para que asuma el general que sí respaldó el golpe, que era Mendoza. exactamente. Porque ninguno de los generales que estaban antes de Mendoza por antigüedad aceptó la condición de golpe. Y en estos días se ha vuelto a rebrotar el testimonio de oficiales de alto grado del Ejército de Chile, entre ellos el general Lago Osorio, jefe de la zona más potente desde el Ujú. punto de vista militar de Chile, sede en Antofagasta, que también hizo testimonios tremendos respecto de cómo reprimieron, cómo mataron a disidentes y opositores a la dictadura en los primeros meses y semanas de ese golpe. Entonces, lo que quiero decir con esto es que también lo que hace la derecha es apropiarse de instituciones con sus intereses muy espurios, que son los que hemos tratado de escribir en este rato. Sí, sí, yo agregaría no a eso, Juan Andrés, ya para ir cerrando también, de que yo creo que no hay familia en Chile que no tenga un familiar que sea militar, que sea carabinero, que esté en alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas, en definitiva, ¿no? Yo creo Así que es. eso
eso es parte de la condicionante que existe hoy día en el país. Entonces, pretender tomar esa simbología como propia, como de un puro sector de la sociedad chilena, me parece que es sumamente abusivo. Y fíjate que el alero de la lamentable situación de estos carabineros asesinados se vio mucho eso, principalmente en los medios de comunicación abiertos, principalmente eso. Yo creo que eso era lo más lamentable que había ahí, Y fíjate. mira, Omar, Además de la muerte, sí, obviamente, y de los funcionarios. por Eso, eso también duele lo que está pasando en Arica, en Putre, con los conscriptos, sí, pues, porque hubo un recuerdo, y lo hicieron varios medios de comunicación, contextualizaron con lo de Antuco. Las sí, familias de los decenas de conscriptos que murieron en Antuco, las familias todas de extracción humilde, extracción sí, pues, popular, neta. sí, sí, Y las familias de los conscriptos de Putre, que la mayoría, si yo no me equivoco, porque hay una instrucción, hay una forma, no son de Arica, son del sur. son del sur y algunos de Santiago creo también. Tengo la impresión. Claro, es Pero por eso, pero digo, desde sí, Arica para acá el sur. sí, Yo pues, viví en Arica, sí, por pues, eso digo, sí. para el ariqueño y el ariqueño, el sur Somos empieza sureños, punto. saliendo para acá, Claro, eso saliendo es para acá sur. empieza el sur. Entonces, Claro. bueno, pero ojo, porque esa, en la mayoría de ese muchacho, eh, a diferencia de, no todos, pero a diferencia de muchos ariqueñas y ariqueños, saben que Putre tiene altura, entonces hay menos oxígeno. Los cambios de temperatura son muy fuertes, son muy duros. Entonces, tienen mucha sensibilidad a ese tipo de situaciones. Yo creo que a estos chiquillos, incluido el que trágicamente murió, no tenían por qué estar preparados para vivir ese tipo de circunstancias. Porque yo escuché al general que daba una información y se iban con el uniforme y como hay que hacerlo para estas circunstancias. Es que cuidado, porque cuando uno prepara a un militar en condición de recrear estado de guerra, por decirlo concretamente, Ujú, lo prepara en el tiempo, no lo prepara poniéndolo en la situación real, que, salvo que la situación real lo lleva a eso, por decir. Supongamos que estamos en guerra, fíjate, en guerra, y entonces hay confrontación en Putre, militar. Bueno, tú con lo que tengas en el cuerpo, si es que te alcanzaste a poner la chaqueta y la parca y un montón de cosas más que el uniforme militar exige, ¿no? claro. Eh, pero no es el caso, tú lo estás preparando. Por eso están haciendo el servicio militar, los estás preparando. Y el organismo, en particular los organismos de personas que no viven en Putre, que no han tenido la experiencia de estar a esa altura, de tener los cambios de temperatura que hay ahí, de caminar con una mochila y con un material y con un fusil, con un peso de esa dimensión, sobre la base de una simulación de guerra, pero que al final psicológicamente es simulación de guerra. Ujú, Yo creo que hay que revisar fuertemente, porque ocurrió en Tuco, ahí murieron decenas de conscriptos. sí, Y es muy parecida la situación desde el punto de vista de colocar a personas en situaciones extremas que, bueno, el que murió por o sea, murió, las causas que provocaron la muerte es la condición que vivió antes, sí, sí. a lo que Hay son. una, mira, yo creo, uno no quiere augurar nada, pero hay situaciones ahí que son complejas. Para no hablar de otras Muy palabras que pueden complejas, ser más serias. Por la muy responsabilidad, ¿no? complejas. Por la responsabilidad que se tiene con esos conscriptos, con esa gente que en el fondo, como tú dices, se está preparando. Y además que hay que tener en consideración eh, las generaciones de muchachas y muchachos que hoy día existen no solamente en Chile, en muchos otros lugares, que vienen de otro mundo, de otra forma de entender las relaciones sociales particularmente, que son muy dependientes del ámbito, ¿no es cierto?, de un celular y de todos los medios de redes sociales. Ojo con eso.
Por tanto, el trabajo físico no está tan desarrollado, pese incluso a que vivan en sectores campesinos. Hoy día es mucho menos de lo que era hace 30, 40, 50 años atrás. Son otros jóvenes. O sea, hay que tener mucho más cuidado con ese tipo de actividades. Tengo la impresión, así, Sí, sí, desde lejos. sí. Bueno, se está exigiendo una investigación penal y tiene que ser también rápida, porque fue muy grave lo que ocurrió, Sí. fue muy grave. Juan Andrés, bueno, vamos cerrando con lo de siempre. Vamos Un cerrando. textito, un Bien, poemita ahí, a ver cómo queda esto. Mira que se ha estado trabajándola así como siempre a la rápida. El poeta en escena, como es. Lava mi herida, mi pata trasera supura. La cojera la tengo instituida en esta fracción de territorio desde donde se puede distinguir mi pelaje. Dirán que merezco un poema rústico, una fotografía salvaje en el portal de tu sueño de pibe, pata trasera supuras, cojera instituida tengo, rústico poema brotas, salvaje fotografía sacudes, sueños perversos de opresores. Dirán que merezco un mural, un ícono, una pirámide, mi pata trasera supura, el espejo de octubre me traga. Francisco de Asís, lava mi herida, acoge a estos huérfanos y su cojera instituida. bueno, Así nomás, así gracias Reni, nomás. para la reflexión, Sí, sí, para la lo podríamos reflexión. llamar de muchas maneras, pero lo titulé Está bien, Lava mi herida. Así nomás. muy bien, Nos vemos. buenísimo. Chao, chao. Nos vemos, Mar. Les Chao. recuerdo Nos vemos. suscribirse, apretar la campanita para suscribirse, compartirlo, agradecer los comentarios de cada uno de ustedes, los que colocan su like. Y eso. Y nos vemos. Chau, chau. Muy bien. Nos vemos. Chao, chao.